Y muy variando, porque las situaciones que se producen hoy en una sesión no siempre son las que esperabas antes de que empezara. Yo sé que esto suena obvio, pero teníamos un nivel de previsibilidad, estoy un poco sin dormir, hace un par de años infinitamente mayor. Bueno, ahora nos vas a contar en detalle porque, bueno, gran parte de la sesión nosotros estábamos al aire. Mauri no es que estaba siguiendo Cuando empezaba, estábamos un cuando partido empezaba. de fútbol. Debbie, él estaba ahí atento, siguiendo porque tenía miedo que no hubiera quórum. Eso, como que ya arrancó con ese temor. Porque estuvieron ahí, amenazaron mucho los radicales con no dar quórum, finalmente lo dieron. ¿Por qué? Porque hubo todo un escándalo, no sé si te enteraste, con la comisión investigadora del caso Libra. Sí. ¿Qué pasó? Los radicales impulsaron un proyecto de ley para que se conforme una comisión que investigue el asunto, pero resulta que minutos antes de que empezara la sesión, algunos senadores avisaron, che, mi gobernador me pide que no acompañe. Bueno, vos sabés que salió en la radio ayer, lo enganché a Agustín Rombola, que es el titular de la Juventud Radical. En mi radio estaba. ¿En radio estaba... ¿Qué? Indignado, recaliente, dijo, sí. Así arrancó la nota. No sé si corresponde que hable ahora, dice, pero estoy recaliente y empezó y prendió el ventilador y dijo, los gobernadores amigos, y dijo otras cosas más, como que no habría sido solamente un pedido. Digo, ¿cuándo va a ser la hora de que si la sospecha es otra, vayan o con una prueba o con algo más a la justicia? ¿Sabés qué pasa, Meli? Me parece que en esta situación, y Débora no me va a dejar mentir, lo increíble es el desmanejo que tiene puntualmente este bloque del Senado de la UCR, porque nadie los obligó a presentar un proyecto para que se cree una comisión investigadora. De hecho, el bloque de la UCR de diputados no lo presentó. Entonces, si mañana hay una sesión para tratar un proyecto que pide crear una comisión investigadora sobre el caso Libra, uno puede suponer que el bloque UCR, que no presentó ninguno, pueda no acompañar. Ahora, lo habían presentado ellos mismos y lo había firmado el jefe de bloque, que es el que después impulsó que no se votara. Entonces, esa falta de desmanejo, falta de diálogo con quienes evidentemente son sus jefes, es lo que más sorprende. Habitualmente las cuestiones son un poquito más ordenadas, ¿no? Si vos tenés una posición política, haces lo que corresponde a esa posición política, o sea, no presentas un proyecto, no lo votas, y todo hubiera sido más predecible, que es lo que te decía recién que pasaba y no que te desconcertás con sorpresas de este tipo. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hagamos la cronología de lo que dice Mauri. No se lo esperaba, o no sé si vos te lo esperabas, lo que terminó ocurriendo. No, porque fue minutos antes de que arrancara la sesión. Viste que los bloques siempre se juntan antes de la sesión para delinear estrategia y demás. Bueno, y ahí fue que algunos senadores, por ejemplo, Peteco Bischi, presidente de la bancada y muy cercano al gobernador Gustavo Valdés de Corrientes, fue uno de los que avisó, tengo este pedido de no acompañar la conformación de esta comisión. Entonces el planteo que hicieron algunos senadores fue, ok, si hay pedidos o presiones por parte del gobierno nacional para que no acompañemos esta comisión, díganle al gobierno nacional que no haya sesión, porque nos vamos a romper nosotros en dos por presiones de Casa Rosada. Volteen la sesión, hagan algo. Lo mandan a Bischi a que dialogue con el oficialismo. Que es el jefe de bloque. Sí, jefe de bloque, que había y firmado firmante del proyecto. Si no hubiera firmado Vichy, te diría que la historia hubiera sido más normal. Totalmente, porque además Lustó, Fama, representan un sector distinto, más transgresor, digamos. Exactamente, dentro del bloque radical del Senado. Lo mandan a Bischi a que hable con los libertarios. Vuelve Bischi a la reunión del bloque con Atauche, Ezequiel Atauche. ¿Quién es Ezequiel Atauche? El jefe del bloque de los libertarios. Y les dice, bueno, le venimos a proponer que el proyecto para crear esta comisión vuelva a comisión, o sea, se lo mande a comisión, se debata ahí. Comisión de juicio político, de asuntos constitucionales. Sí, claro que sí. Y los radicales decían, no, lo vamos a tratar hoy, porque además el día que se trate en comisión nos vamos a volver a partir, lo vamos a traer al recinto, nos vamos a volver a partir. Y me dicen que lo que dijeron los impulsores de frenar esta iniciativa, como Peteco Bischi, fue compramos tiempo. Entonces, acá el planteo que hay en concreto es que el Poder Ejecutivo maneja, o sea, si bien tiene minoría en ambas cámaras, logra imponer su posición a través de los gobernadores. Y hay un dato que me planteaban que es gobernadores esencial. Que no son propios. Es que ningún gobernador es propio. Hay un dato que es esencial y es que no hay presupuesto. Entonces esa es la llave que tiene el gobierno para
prometer cosas o amenazar con cosas. Claro, recordemos que sin presupuesto están las partidas vigentes aprobadas en 2022 para 2023, 300% de inflación promedio. Exacto. Y por cada partida, por cada peso que tiene que girar el gobierno a lo que tiene presupuestado, define cuánto actualiza. O sea, es como si vos ganaras el sueldo que ganabas hace 3, 4 años y cada vez que te van a pagar dicen, bueno, hay que ver si te actualizo este mes, si no te actualizo. En las provincias habitualmente tienen partidas que les interesan, algunas obras, algunos fondos discrecionales que de por sí han caído bastantes. Y ahí puede ser una maniobra. Pero yo creo, Débora, también que hay una cuestión de vínculo de los gobernadores radicales con el gobierno nacional que hay que empezar a verlo como ocurre con los partidos provinciales. Por el Nadie se de sorprende. No, es un vínculo permanente. No sé si tiene un motivo concreto. Puede ir teniéndolo, pero cuando uno ve un partido provincial, lo habitual es que sea aliado del gobierno. De hecho, ayer los partidos provinciales le dieron una mano al gobierno y no es noticia. Tenemos que empezar a acostumbrarnos, me parece, que los 5 gobernadores radicales, mientras no tengan un proyecto de poder propio, son partidos provinciales. O sea, lo normal es que voten con el gobierno. Al final del día, sea cual sea el tema. Eso, y por otro lado, los que algunos dicen están especulando con que les des lugares en las listas, sobre todo los famosos radicales con peluca, y por eso se acercan tanto al gobierno. Sí, sí. A ver, yo creo que la UCR ya viene atravesando distintas crisis internas y está atravesando un momento, me parece, de mucho desencuentro dentro del espacio. Totalmente. Los planteos que hacen es, al final nos vemos como tibios, como que estamos peleados, y lo que me planteaba uno de los senadores que firmó este proyecto de resolución es, vamos a estar así todo el año, porque no va a haber presupuesto todo el año. Entonces definamos ahora qué vamos a hacer. Pues si no vamos a estar yendo y viniendo con el gobierno. Y otro me decía, el problema de, por ejemplo, Peteco-Vichy es, no era momento para presentar proyecto de ley. Y aún así se mandaron solos, si querés, los senadores y después tuvieron que recular. Eso es insólito. Bueno, pero porque también... Siendo jefe de bloque, eso es lo más llamativo. Si él lo firmaba, te digo que lo de ayer hubiera sido predecible. Quizá hubiéramos tenido señales previas. ¿Y qué puede pasar acá en la Cámara de Diputados? Porque también... obviamente ya lo sabemos, por una cuestión numérica y por una cuestión de cómo están repartidas las fuerzas, son distintas los climas, cómo se atraviesan este tipo de situaciones. ¿Puede motivarse una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, independientemente de lo que suceda en Senado? Claro, hay un proyecto presentado por Democracia por Siempre, que es el bloque, la escisión de la UCR que hay acá convertida en un bloque, son 12 miembros, y el conteo que había, por lo menos hasta el jueves, es que no daban los votos para llegar a una mayoría que permitiera siquiera empezar el debate en comisión de la creación de una comisión investigadora. Esto es, una mayoría que convoca una sesión y que emplace, sería la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar este proyecto. Ese número no estaba y el jueves quienes presentaron este proyecto de comisión investigadora decían, esperemos en el Senado, porque en el Senado sí tenemos el radicalismo más Unión por la Patria, son casi 2/3, o sea que inevitablemente va a salir. No le pudo salir mejor al gobierno, porque ayer se rechazó en el recinto, o sea que ni siquiera vamos a tener una jornada de comisión para debatir si se crea una comisión investigadora. Se terminó el tema del Senado. Y el dato a tener en cuenta que decía Mauri es que no se constituyó esta comisión por un voto. O sea, Vichy tranquilamente, si hubiese acompañado su propio proyecto, el texto salía. Y lo cierto es que hay otra salida, y es que se constituya una comisión bicameral que se aboque también a investigar el asunto. Pero si no se logró eso por un lado. O sea, necesitas mayoría de las dos cámaras. Necesitas que pase por ambas cámaras, y hay otro riesgo, y es que, como sería por ley, podría ser vetado por el Poder Ejecutivo. Pero se puede en un tema donde justamente hay un conflicto de intereses, porque si esa comisión tiene que investigar un comportamiento que se lo presume indebido del Poder Ejecutivo... Cualquier ley puede ser vetada. No hay un límite. Pero es una contradicción reglamentaria. Es una facultad constitucional. Cualquier ley puede ser vetada y después el Congreso puede rechazar el veto, y ahí es donde necesita que por lo menos un tercio. En realidad es para sostener un veto, el gobierno necesita 2/3. Cualquier ley puede ser vetada. Sí. Rechazada. Vetada sí. Cualquiera. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se discutió ayer... No estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo, pero funciona así. Lo que se discutió ayer es importante. Tenía que decirlo. Porque no era un proyecto de ley, era un proyecto de resolución. Entonces eso sí no puede ser vetado. Y de hecho, sí se pudo tratar ayer en el recinto justamente por esto.
porque es un texto que es un proyecto de ley que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara, porque acordate que estamos en extraordinarias, es decir, que solo se pueden tratar proyectos de ley que estén habilitados por el Poder Ejecutivo. Claro, proyecto de ley, y lo de ayer que se trató es una resolución. No, es un proyecto de resolución, pero al mismo tiempo tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara, es decir, conformar una comisión. Entonces el Poder Ejecutivo no le puede decir al Congreso... Eso es lo que yo digo, el Poder Ejecutivo... O sea, pero esto no es una ley, lo que se trató ayer no es una ley. Lo que sí podría vetar el Ejecutivo es lo de la comisión bicameral, porque esa sí se hace por ley. Proyecto de ley. Este era proyecto de resolución. Ahí entendí. Bueno, y quedó aprobada la suspensión de las PASO. Bueno, exactamente. Eso sí era previsible, Mauri, ahí no te hagas. No, sí, de hecho, el punto es que casi no hay quórum porque la UCR tuvo un día muy interesante. Estuvo muy divertido. Muy interesante porque, escuchen esto, que esto es lo que estaba viendo en vivo. Hay un par de senadores de la UCR que no querían suspender las PASO. Y dieron quórum para que empiece la sesión. Y después se iban a levantar. Y después votaron en contra. Ok. ¿Qué pasa? Como una parte de UP se sabía que iba a votar a favor, solo con el quórum estaba garantizada la suspensión. Lo que Unión por la Patria decía que iba a hacer era que no haya quórum y que esta sesión se traslade 15 días después, y ahí sí votaban la suspensión, que iba a salir de todos modos. Pero les gustaba el tema de aplazarlo 2 semanas. No se aplazó porque la UCR dio quórum y finalmente después hubo muchos votos, 43, en realidad no sobró tanto. Yo pensé, me hablaban de que podía llegar a ser 50, porque hubo varias abstenciones que eran un poquito funcionales. La verdad que la mayoría de UP quería que se suspendieran las PASO. Muy poca gente defiende las PASO como están, y lo cierto es que no vamos a tener PASO este año. Empieza un nuevo año electoral muy parecido al 2007, cuando vos ya eras una exitosa periodista y Débora... Débora no había nacido. Yo ya trabajaba. Ya trabajabas y todos te veíamos en esa época. Bueno, ¿qué significa esto? Me cuenta las costillas, te digo, no, es tremendo. Él sí. Sigue tu carrera, desde Cemento te sigue. Sigo tu carrera, soy fan. ¿Qué pasaba en esa época? Año electoral. Revisemos tu fanatismo. Después lo charlamos más adelante o en terapia. ¿Qué pasamos? No estoy yendo, ahora sí se complica. Se nota. 2007. Las listas cerraban muy cerca de octubre, era en septiembre. Sí. O sea que el primer semestre del año no iba a estar con esa vorágine que tienen los años electorales de que hay paso que tenés que cerrar. Los frentes electorales a comienzo en mayo. Las listas en junio. Empieza la campaña. Las PASO en agosto. 2 meses, un mes de escrutinio de las PASO porque es un lío. Después empieza la campaña de vuelta. No, se traslada absolutamente todo a septiembre. No, ojo. El 17 de agosto se presentan las listas. Bueno. Casi. Eso. Después te digo los días clave. El 21 de septiembre empieza la campaña audiovisual, que es cuando prendés la tele y la radio. Y te sabes todos los spots de memoria. El primer semestre no tenemos panorama electoral. Exacto. Y después el 20. ¿Cómo repetí eso? El primer semestre, por primera vez desde 2007, el primer semestre de un año de elecciones, no hay ninguna actividad electoral. Puede haber, por ejemplo, actividad legislativa, que nadie se va a tener que ir a cerrar una lista. Claro. No hay campaña y no hay elecciones. ¿Pero qué va a pasar en el Congreso? Porque vos no tenés campaña, pero ya sí tenés campaña, pues ya tenés un montón de diputados y diputadas yendo a sus provincias, mostrándose, armando alianzas, estrategias. Igual por un lado va a haber elecciones a nivel provincial, eso sí, así que va a haber actividades en las provincias, pero acá hay un dato, y es que buena parte de las comisiones, por lo menos en diputados, están en manos de la oposición. Entonces lo que plantean algunos libertarios es, ojo, que la primera parte del año, como dice Mauri, no va a estar atravesada por la campaña, que la oposición haga uso de sus presidencias en las comisiones para empezar a mover temas y usar el recinto para de alguna manera instalar agenda. Claro, que eso Débora, es lo que no me dejas mentir, cuando el tema de los cierres de lista, y este año va a ser en mayo, porque la boleta única papel había obligado a trazar, iba a ser imposible. Y la electrónica no. Íbamos a estar en abril, Meli y Débora, en abril hablando de listas. Claro. Sí. En abril. Y ahora vamos a estar, esa discusión se va a trasladar a julio. Vacaciones. Chicos, está resumido en placas cómo fue la votación de las PASO, así podemos analizar esto en números, que en realidad es como el detalle de lo que pasó ayer en el Senado. A ver, primero tenemos la votación en particular y después tenemos la votación en general. Bueno. Imágenes ya. No bueno, se votó. Ahí está. Mirá qué bien. Mira, leamos esto. Son 43 votos afirmativos, la suspensión de las PASO.
En contra de la suspensión de las PASO votaron como 20. Ahí está. Como bien, sí. Como bien decía Mauri, 20. Entre ellos hay, obviamente, algunos de Unión por la Patria, pero también hay radicales. Hay radicales. Y a ver, déjame si veo alguna fuerza. 6 abstenciones. 6 abstenciones, 3 ausentes. 2 de ellos eran los misioneros, que se ausentaron durante toda la sesión. Y ahí figura como ausente Carolina Lozada, pero ella estaba en contra de la suspensión de las PASO. No sé si después claro que se justo corrigió. que no supo cómo votar, no sé, se fue en ¿Cómo ese que momento. no supo? Después dijo que... ¿No entendió? ella, me parece que no... Yo la verdad que en ese momento no me acuerdo de mirar para el recinto y no verla, pero creo que no, o no estuvo, o apretó ahí, el rojo. Claro, no sé si justo se paró y se apretó deslogueó. el rojo y no se pulsó el rojo. Por eso figura como ausente. Figura como ausente, debería ser 21. Exactamente. Pero, los 43, se hacían falta 37, sobraron solamente 6, pero hubo creo que 11 votos de Unión por la Patria. ¿Y cómo? Creo que hubo 11 votos de Unión por la Patria. Sí, hubo pocos y entre los que acompañaron la suspensión de las PASO también estaban los de, por ejemplo, Santa Cruz. ¿Apareció la misionera de CUT? Creo que sí, pero importante, Débora, que al haber 11 votos de Unión por la Patria, hacían falta 37, se obtuvieron 43, fue decisivo el aporte de Unión por la Patria. Totalmente. Fue totalmente decisivo. No había suspensión sin Unión por la Patria. Ayer le dábamos un poco de trasfondo, perdón, Debbie, que te interrumpa. No, pero para que se entienda, o por si hay alguien desprevenido, que esta es la suspensión de las PASO y es por este año. Esto no significa que cuando se voten para las próximas elecciones presidenciales, este vaya a ser el temperamento. Esto es una suspensión donde, bueno, se tomaron en cuenta distintas cuestiones para llegar a esta instancia. Recuerden que la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias estaban incluidas en la ley Ómnibus. Eso trajo algunas, digamos, había gente que estaba de acuerdo con que se discutiera la existencia de las PASO y si era o no era un gasto, cuando en realidad se trataba de mayor participación ciudadana, pero al mismo tiempo, lo que vos decías ayer, ¿no? La cantidad de, en definitiva, compromiso ciudadano a la hora de ir a votar venía bajando considerablemente y mucho más en elecciones de medio término, que pareciera ser como que desde el punto de vista ciudadano no se percibe como una instancia tan valorada como decidir una interna para presidente. Sí, en 2027 va a haber que discutir si las PASO siguen o no. Si no hace nada este Congreso, hay PASO. Claro. Tiene que ver con cosas que también quedaron muy discutidas, ¿no? Como no se puede tomar todo en términos de democracia y de transparencia y de participación como un gasto, sino también hay que desmenuzar. Lo que sí está claro que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no son de gran interés para la ciudadanía. La gente no termina yendo, al igual que cuando son otras instancias de votación a votar. En muchas provincias se arranca muy temprano con el calendario electoral y se termina muy tarde, y eso desgasta a los partidos políticos, desgasta a la gente. Sí, y algo que, por ejemplo, planteaba Guadalupe Tagliaferri, que ella votó a favor de suspender las PASO, pero ella defiende la herramienta de las PASO. Pero ¿qué es lo que dice ella? Este año, básicamente, los distintos espacios políticos están bastante rotos después de lo que fue la llegada de la Libertad Avanza a Casa Rosada. Entonces es muy probable que buena parte de los espacios no usen las primarias. Entonces no van a tener la razón de práctico ser. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a terminar desprestigiando la herramienta. Sí, tomándola como una encuesta más que como una instancia. Y a futuro le vas a facilitar a aquellos interesados en eliminar de raíz esta herramienta, porque vas a tener el recuerdo de vista. Al final no sirven para nada porque en las últimas elecciones no se usaron. Sí, de hecho, también después aparecen las falsas internas dentro de los partidos, ¿no? Cuando llama un candidato y decís, che, ¿por qué está yendo este candidato si es obvio que no le va a ganar al otro? O sea, ¿qué se quiere generar con eso? ¿Para qué lo están haciendo? ¿Lo están haciendo para desalentar o para causar cierto efecto en un partido vecino? ¿Para qué se termina haciendo? Porque hay ejemplos también de personas que se presentan en primarias, aun cuando dentro del mismo espacio le decían, no,
no vayas a una primaria, porque no queremos que estés en una primaria. Claro, el caso Grabois, por ejemplo. Caso, sí, igual sacó 5 o 7 puntos Grabois, hay casos más testimoniales. Me acuerdo que el caso de Sanz y Carrió, ¿te acordás? En 2015, eso fue de 2 o 3 puntos. Las primarias nacieron como la posibilidad de que todos tengan derecho a competir. Entonces, es muy difícil si hay un afiliado que se presenta, es muy difícil que no se le arme la lista. Obviamente, después tiene que tener margen para hacer campaña. Lo que se plantea de ahora en más, o lo que uno escucha acá en la Cámara de Diputados sobre todo, es que quizá en el futuro puedan volver las primarias, pero desenganchada del calendario electoral. Que pueda llegar a ser algo, por lo menos con más distancia en el tiempo del calendario electoral, financiada por los partidos políticos, con algún apoyo logístico de la nación, pero que no representen a todo el electorado. Que es un poco lo que estaba pasando, porque lo que se escuchó ayer es que, claro, empezaron con una participación del 80% en 2011 y ya estaban llegando al 60%. Sí. Y vamos a llegar a 50 o 40. No, quería porque estábamos recién hablando y estaba una placa que estaba muy buena que había puesto Cintia, nuestra productora, para repasarla segunditos antes de irnos a la pausa, cómo se comportó cada espacio político de cara a esta elección. Bueno, la Libertad Avanza fue todo hacia los 6 votos afirmativos, el PRO fue también con 7 afirmativos, sin negativos y sin abstenciones. Es amarillo, no se alcanza a ver tan bien, pero creo que dice 0. Sí, 0 Unión por la Patria, 11 afirmativos. Acá estuvo más dividida la postura. Podemos decir en 3 o en 4 porque hubo alguna ausente. Bien marcada la diferencia. Unión por la Patria, que es lo que decía Mauri. Ayer, 11, 15 y 6. Y 6, sí. Porque, a ver, ayer era una sesión que podía ser muy caliente, sobre todo porque estaba el tema de Libra y demás. Pero vos te das cuenta que Unión por la Patria no estaba interesado en pudrir la sesión porque le interesaba que por lo menos esta ley saliera. Después el radicalismo también se mostró dividido en este caso. 8 votaron a favor de la suspensión de las PASO y hubo 4 que en contra. Sí, la mitad. Y después Provincias Unidas, que reúne a fuerzas provinciales que en general suelen ser las que menos quieren las PASO porque manejan sus gobernadores el armado de listas. Todos en ese caso acompañaron la suspensión de las PASO. Fíjense que el bloque más decisivo fue Unión por la Patria. También la UCR, ¿no? Pero el bloque decisivo Unión por la Patria. Totalmente. ¿No? Bueno. Sin ellos no prosperaba la iniciativa. Mucho para seguir analizando lo que dejó la sesión ayer en el Senado. Pausa tenemos que hacer. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Otra de las cosas que incluyó la sesión de ayer en el Senado, y los traemos porque fueron temas que entraron con mucho debate en comisiones dentro de la Cámara de Diputados, son los proyectos que impulsó Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, el ministro de Justicia, y que tiene que ver con algo que a nosotros tristemente nos resulta obvio, que es la puerta giratoria de la justicia. Cuando cubrimos casos policiales desde la más absoluta cotidianeidad, lo primero que preguntas, a ver, ¿qué tal? ¿Qué se sabe de las personas detenidas o fugadas? No, todos tenían antecedentes. Ah, ¿habían estado presos? Sí, sí habían estado presos. ¿Y hace cuánto? 2, 3 meses, 4 meses, salen y vuelven a cometer delitos.
profundísimo el debate, porque ahí si querés también decís, bueno, ¿es solamente que las puertas giratorias de la justicia o que ocurre que en los servicios donde, no sé, están privados de la libertad, sean menores o sean mayores en un servicio penitenciario o mal alojados en una comisaría? En realidad lo que hacen es recibir una escuela de especialización de la delincuencia, salen sin ningún tipo de posibilidad de reinsertarse en la sociedad, no eligen un camino mejor, eligen un camino peor. Entonces el que había robado después roba y mata. El que había tenía una tentativa de abuso, después sale, viola y mata. Entonces se convierten como en escuela de criminales. Estos proyectos tienden a ir en ese sentido, ¿no? Sí, sí, decís dos cosas ahí. Esas leyes, no proyectos. Lo último que dijiste tiene que ver con cómo funciona el servicio penitenciario. No tiene que ver con este proyecto, la verdad que es muy profundo. Obvio. Pero bueno, he escuchado mucho lo que vos decís, inclusive de gente que labura en el servicio penitenciario, de los problemas que hay para lograr una reinserción. Eso realmente es un tema complejo en sí mismo. Esto tiene que ver con la parte penal. Es uno de los proyectos que el año pasado se trató durante todo el año en la Comisión de Legislación Penal, donde estaba Laura Rodríguez Machado. Está Laura Rodríguez Machado del PRO. Y una particularidad. Son dos cuestiones distintas en un mismo proyecto. Una tuvo apoyo casi unánime, ayer inclusive de Unión por la Patria, que tiene que ver con la reincidencia. Y hay muchas objeciones con la reiterancia, que salió con 38 votos, lo justo. Acá en diputados tuvo el rechazo inclusive de alguna parte de la oposición dialoguista. Porque hay una cosa que hay que poner en contexto y que todos aquellos que trabajan en el Poder Judicial coinciden en dos cosas. La justicia es lenta y por lo tanto muchas veces para aquellos que resultan víctimas o familiares de víctimas no alcanza a estar a la altura de lo que han sufrido. Y por otra parte, la justicia está sobrepasada, porque no ha atravesado procesos de tecnologización, de digitalización, porque los jueces de ejecución penal no alcanzan físicamente a entrevistarse con aquellos a los que les tienen que dar beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vos tenés palabritas claves que a veces los jueces tienen frente a sus ojos y es, ¿podrá gozar de tal beneficio? O, bueno, sí, estuvo investigado, pero tuvo una prisión en suspenso, pero salió. Entonces ahí es lo de la reiterancia, es bastante más complejo que la reincidencia. Sí, son dos casos distintos. En el caso de reincidencia estás hablando de condenas. Lo que se hace es tomar la acumulación de condenas y en tal caso acumular penas, aunque no haya cumplido prisión, pero son condenas. Entonces se acumulan las penas por una reincidencia de las condenas. Tiene que tener por lo menos dos para que sea una reincidencia y una de ellas tiene que haber sido una condena firme. Exactamente, pero ahí es donde todo el campo político está de acuerdo. En el caso de la reiterancia hay algunas dudas porque ahí tiene que ver con la parte en la que la persona está imputada, pero no tuvo una condena. Entonces, que la suma de imputaciones sea una causal de prisión preventiva. Actualmente la prisión preventiva tiene dos motivos que son bastante laxos e interpretativos, que son si la persona quiere o puede interrumpir el desarrollo de una causa o se puede escapar y no la encontrás más. Exactamente. De alguna manera, alguien que es reiterante en un delito puede encuadrar en estas dos cuestiones. Lo que hace este proyecto es poner que una tercera causa, si el juez lo considera, puede ser que tenga muchos delitos, aunque sean imputaciones. ¿Por qué hay objeciones? Porque dicen, vos por ahí tenés 2 o 3 imputaciones, estás ajustado de derecho, la justicia no avanzó y te meten en cana y en realidad después sos absuelto de todos los delitos. Sí, esto pasa, obviamente estamos hablando siempre de la justicia penal, ¿no? Pero esto pasa muchas veces, suponete, en situaciones de violencia de género. Decís, señora, ¿usted fue a hacer la denuncia? Sí, sí, yo fui a hacer la denuncia. ¿Esta persona tenía antecedentes? No. Pero, una expareja lo había denunciado, entonces después la justicia, como lo encuadra, suponete, en lesiones leves o amenazas, vos por una amenaza no metés a alguien en cana. Entonces, ahí vos tenés un comportamiento, se puede configurar un comportamiento, un criminal, porque, bueno, pará, no es que salió y le dio una trompada a alguien. Antes amenazó, antes tuvo resistencia a la autoridad y un montón de figuras previas que si vos no las valorás en la configuración de un perfil, de repente no te puede sorprender que un día el tipo sale y mata. Lo que pasa es que el tema ahí, el debate, ¿cuál es? Ok, si hay una imputación, hay un proceso, hay una condena, ese perfil está ajustado a derecho como debería estarlo. En este caso, si es un delincuente, que tenga una pena. En el caso de reiterancia, el debate es que si vos te manejás con la parte de la instrucción penal preparatoria, puede haber, y ayer se citaban algunos casos en el Senado, puede haber casos conocidos donde por ahí una doble imputación por un tema que después no termina de resultar siendo parte de una sentencia judicial, deriva de una prisión preventiva. De todos modos, Meli, esto ya pasa, porque cuando hablamos de peligro de fuga y de posible entorpecimiento de causa, sobre todo
hay causas que vinculan a personajes públicos que han derivado en prisiones preventivas y cuando uno observa el cuadro se da cuenta de que es una persona pública y que consideran que se puede fugar y en realidad no se sabe si está tan claro eso. Cuando es una persona desconocida, por lo general la prisión preventiva suele ser algo que, no digo que se evita más, pero no tiene la resonancia que tiene cuando es pública. No, y además, porque estamos también frente a una realidad que es inevitable, que vos tenés cárceles que están sobrepasadas y por eso también tenés comisarías que terminan sobrepasadas, que fueron noticias estos días, porque hubo distintas fugas en distintas comisarías, sin profundizar en eso, pero eso tiene que ver con que esa persona, hasta que se resuelva cuál es la situación y demás, queda alojada en una comisaría. En algunos casos, como son personas muy peligrosas, se fugan de esas comisarías sobre la... Bueno, entonces me parece también que, primera cuestión, súper interesantes estos proyectos, porque el debate en realidad tiene que ver con que nosotros somos nuestra conformación de la manera en la que nosotros vemos la ley. La ley no es una manera, en todo caso, de evitar una conducta delictiva. La ley es la sanción para esa conducta delictiva. Es interesante lo que decís, porque a veces la gente lo entiende así. Claro. Pero es así, la verdad que no sé cómo contradecirte, porque es espectacular. La ley, bueno, no me pasa mucho en la vida, pero sí, no, por eso, a mí tampoco. Pero eso, realmente la ley no es ni más ni menos que una sanción, no es una prevención. No. Y la prevención va por otro lado. Entonces, en este caso, si una persona reincide, ni hablar lo que decías recién, que yo lo he escuchado varias veces de gente que trabaja en el servicio penitenciario, que me dejaste pensando esto de que es una escuela de delincuencia, escucho esas palabras de gente que trabaja dentro, ¿no? Sí. No solamente de análisis externo que puedan parecer a veces exagerados, y todo eso es producto de la reincidencia. ¿Qué más causal de la reincidencia que el momento en el que vos tuviste que corregirlo como Estado y no lo corregiste? Y después encima, si la causa tarda mucho, ahí es donde Meli y Débora aparecen muchos diputados y senadores que votaron en contra y que dijeron, no me hagas resolver a mí con una ley esas dos deficiencias. Que el servicio penitenciario de una provincia, en muchos casos, en este caso sería de una nación, no funciona, o que los jueces no laburan, que en muchos casos se puede justificar que una causa se demore y en otros no. No puedo estar resolviéndolo yo con leyes. Ese también había, sobre todo en reiterancia. Reincidencia sí había unanimidad, pero en reiterancia había un poquito esa bronca, ¿no? Sí, la realidad es que a mí lo que más me gusta de la actividad parlamentaria es que a lo largo de todo este tiempo se ha valorado mucho lo que necesita la sociedad. La instancia de escuchar a la sociedad. Nosotros hemos seguido varios de estos debates. Me acuerdo otro que que es muy necesario para poder debatir todo esto, que tenía que ver con el registro de los datos genéticos para todo tipo de delitos, ¿no? Y ahí entonces el principio es el de inocencia. Entonces, si alguien está siendo investigado, no puede ser ya incorporado un registro de ADN, de datos genéticos, que luego han servido, y lo hemos visto en distintos casos, el caso de Lola Chomnalés, por ejemplo, en Uruguay, en Balizas. Ahí fue gracias a la actividad y a la mirada de la genetista que vos pudiste mucho tiempo después con una persona que estaba detenida por otro delito, cruzar esa información genética y entender que esa persona es la que había violado y matado a Lola Chomnalés. El caso de esta chica de 15 años que fue asesinada brutalmente en un médano cuando estaba de vacaciones. Lo que también te dice mucho desde dentro de la justicia es una justicia que está sobrepasada, que tiene real, literal, carpetas y carpetas y papeles y papeles y papeles, y no está unificada toda esa información, no está centralizada toda esa información respecto de las personas que llegan a tener algún tipo de problema con la ley, y como la justicia tiene de 1 a 1 millón de problemas, cuando alguien tiene un problema de la ley, que no es un problema grave, de nuevo, por ejemplo, amenazas, resistencia a la autoridad, lesiones leves, se va a la casa. Ahora, el tipo nunca hizo nada. No, un momento, no es que nunca hizo nada. No hizo nada que lo prive de su libertad. Claro, ahí es interesante aclarar que cuando hablamos de prisión preventiva, se llama preventiva porque previene lo que pueda pasar con una si ese fuga. tipo está libre mientras se desarrolla el proceso. Y ahí es donde hoy las causales son el peligro de fuga o que pueda entorpecer la causa. Y ahí es donde se incorporaría esta reiterancia delictiva. Entonces se previene. Claro que es dure el proceso. Si el proceso dura 20 años, tenés que estar todo el tiempo en prisión preventiva. Si el proceso dura poco, tenés una condena y una sentencia. En ningún caso... En ningún caso dura poco, aparte. En ningún caso dura poco y en ningún caso se habla de que la persona tenga que estar libre si cometió un delito. Digo, esto por lo menos... no es parte obviamente de este gobierno y no es tampoco quienes se oponen a este proyecto quieren que esté libre si esa persona comete un delito, sino que se está de alguna manera planteando la herramienta en sí, ¿no? Sí, y también es un momento donde
claramente es una agenda que les resulta muy cómoda al gobierno nacional porque gran parte de su electorado, y aparte algo que reforzaba Javier Milei, el presidente, en la entrevista que le daba a Jonathan Viale, es una agenda que comparte La Libertad Avanza y que compartía Patricia Bullrich cuando fue candidata a presidente. O sea, es una agenda donde ahí les resulta fácil tener un respaldo social que no es menor, que a veces lo que decimos es los votos con los que salen las leyes, esas plaquitas que nosotros ponemos al aire, sirve porque ahí te da el soporte real que tiene esa ley. Sí, totalmente, y son dos de los temas que más le interesan al gobierno de Javier Milei. Por un lado, la baja de la inflación, todo lo que tiene que ver con la economía, y por otro lado, toda la agenda de seguridad, desde el protocolo antipiquete a estas cuestiones que estamos hablando ahora. Por eso ayer también se anotó de alguna manera un triunfo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que como decía Mauri, la que preside esa comisión es nada menos que Laura Rodríguez Machado, una bullrichista muy, muy fiel a la ministra de Seguridad. Entonces, de alguna manera es como, fue una sesión que, si bien fue atravesada por todo lo del caso Libra y demás, se anotó muchos triunfos. Se anotó muchos triunfos, y creo que el paquete de Patricia Bullrich es interesante porque aparte avanzan sin prisa y sin pausa, ¿no? Fue la comisión que más trabajó el año pasado. Trabajó todas las semanas. Sí. Ya lograron la cuestión de los datos genéticos, lograron antimafia, lograron este tema de reincidencia y reiterancia, lograron juicio en ausencia, que también se aprobó ayer y es ley, y queda la baja de imputabilidad, y quedan varios proyectos, y me animo a decir que como lo están trabajando, recibiendo consultas de la oposición, vamos a terminar el año quizá con todo el paquete de justicia y seguridad del gobierno convertido en ley. Mira, hay una realidad que vos lo escuchás muy fácilmente cuando vas a cubrir un hecho policial cualquiera, de los que lamentablemente aparecen en la tapa del diario o en la cobertura de cualquier noticiero. Vos vas a cubrir el caso policial y los vecinos lo primero que te dicen es estos tipos tendrán que estar adentro. Si estos tipos hubieran estado adentro, esto no hubiera pasado, esto no hubiera llegado a este extremo. Hablo de situaciones de violencia de género como situaciones de delincuencia común y corriente que hemos cubierto tristemente en los pocos meses que llevamos de este 2025, un montón, y casi todos fueron mortales o con un exceso en la violencia. Entonces, hay una idea de que hay algo que se puede, que se tiene y que se debe hacer. Y hay una sociedad que lo está pidiendo. Che, endurezcan las penas. No puede ser que sea tan fácil que una persona, por robarse un estéreo, pasa por la comisaría, está 3 días en cara y lo largan. No puede ser, porque cuando lo largan, ya forma parte de un círculo delictivo, ya tiene una vida que él eligió en ese camino, porque nadie roba por necesidad, nadie mata por necesidad, es porque han formado parte de una lectura que hicieron de la vida, donde entienden que formar parte de una banda de delincuentes es una salida económica. Así, lisa y llanamente. Es horrible decirlo, pero lisa y llanamente así funciona. Porque así funciona la mente de esta gente. Después, más profundamente a debatir baja de edad de imputabilidad y demás. Por eso también el proyecto antimafias, el proyecto de entender que no importa el lugar que vos ocupás en la estructura de una banda de delincuentes que, no sé, planea secuestros virtuales o secuestros express o que vende droga. No importa si vos sos el tipo que va manejando la camioneta, y esto es, como decía Hannah Arendt, respecto de lo que ella había observado en los juicios de los nazis, ¿no? Bueno, es casi como, bueno, yo no cuestiono, yo estoy acá, estoy despersonalizado. No importa. Sin tu participación, todo lo demás no hubiera ocurrido. Claro, si vos no hubieras manejado esa camioneta o ese avión, vos no te preguntaste que estabas llevando droga, y bueno, si vos te preguntabas y te negabas a hacerlo, ese cargamento no se descargaba. Sí, con el tema que decías del que roba un estéreo, que es una cosa muy típica, por decir que roba algo menor, ahí funciona la reincidencia. Va a funcionar porque ya es ley. O sea, si el proceso termina y hay condenas, y tiene varias condenas, se van a acumular las penas. Y esto tuvo voto casi mayoritario del Senado, no de diputados, pero te quiero decir, casi todos los bloques están de acuerdo en que este gobierno está dando un paso que debería haberse dado antes. Esto es, se hizo muchas veces un delito menor, se acumulan las penas y va a terminar preso. No va a poder, pero ya con condena. Y terminando preso, en ese caso estás previniendo algo mayor, algo peor, algo más gravoso. ¿Por qué? Por esto que venimos un poco recuperando del trabajo que se hace en las cárceles, el trabajo social. Lo mismo en los centros de recepción de menores de entre 16 y 18 años que tienen problemas con la ley. Donde dice,
bueno, evidentemente no tiene un contexto de cariño, de contención, de educación, de oportunidades de la vida. A los 15 años ya forma parte de una banda, a los 15 años le dan un arma y sale, y el que sale con un arma está dispuesto a usarla, por si alguien no lo sabía. No importa la edad que tenga, pero por ahí ese menor de edad cometió un montón de otras situaciones anteriores hasta que llega a cometer una grave o muy grave. Sí, tengamos Porque en cuenta... nadie se levanta de la noche a la mañana siendo un violador, un asesino, un secuestrador. Claro. La ley antimafia recién, se llamaba así ley antimafia, también fue sancionada, que tuvo un amplio debate en la Cámara de Diputados, y como decías, tiene que ver con la sanción de cualquier persona que forme parte de un eslabón, es la palabra que más se usa, de una organización criminal. Una asociación ilícita. Exactamente. Todos tendrían penas de entre 8 y 20 años, recordemos que después de 4 años es muy difícil que no estés preso, o sea que entre 8 y 20 años vas en cana como sea, sí. Así seas el que maneja, así seas el que repartía figuritas adentro de los móviles que tenían droga. Y también es importante esta parte que costó mucho redactarla, hubo que corregirla mucho en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la posibilidad de tomar una zona considerada de conflicto y que en ese momento los poderes, las fuerzas de seguridad, ya sea provinciales y nacionales, tengan algunas prerrogativas extra, como por ejemplo poder tomar una detención preventiva durante 48 horas a algún sospechoso, poder hacer un trabajo con una dinámica mayor a la que se tiene ahora. Todo esto tiene como foco el narcotráfico. Eso se hizo hace muy poquito en la Villa 31, claro, donde se observó, los propios vecinos lo grabaron y lo agradecieron, los vecinos, los laburantes de la Villa 31, donde bajaron las fuerzas policiales, iban avanzando, iban pidiendo documentos, iban entrando a las casas, se imaginan que no como, hoy perdón, disculpe, por favor, sería tan amable de abrirme la puerta de su casa, no así. Entonces los vecinos lo fueron grabando. Son allanamientos. Y son en realidad no es allanamiento porque vos para allanar tenés que tener una orden, policía, claro, pero son operativos que tienen esta característica, que son operativos preventivos, donde vos ahí, donde encontraste a alguien sí en flagrancia, ahí sí, adentro. Claro. Y reiterancia, bueno, listo, ya no vas a ser alguien más peligroso para la sociedad. Yo creo que eso es el valor que tiene este paquete de leyes, ¿no? Y el debate que había no te conviertas en alguien más peligroso para la sociedad. No, claro, el debate que había es la cantidad de delitos, porque recordemos que este Congreso solo puede legislar con delitos federales, no puede meterse en delitos que los administran las provincias, y en este caso se incorporaron algunos delitos como narcotráfico, trata, y algunos sectores de la oposición pedían otros delitos como contrabando, delitos económicos, que también son parte de la justicia federal y que también tienen organizaciones atrás. Eso era un poquito el gran debate, pero no hubo tantos rechazos ayer en el Senado, discursivamente, al tema de aumentar las penas por participar de una organización delictiva. Te diría que el debate se centró más en la cantidad de delitos que en el texto del proyecto en sí. Y porque ahí yo creo que, digamos, todo el debate parlamentario tiene que tener por objeto también ser un auxiliar de la justicia en el sentido de prevenir el delito. Porque si no, está llegando siempre tarde. Si vos estás revisando solamente lo que pasa con el delincuente una vez que ya se convirtió en delincuente, no estás haciendo nada. Por ejemplo, a ver, ¿qué te hace pensar que alguien que se compre un arma en el mercado ilegal va a hacer con ella? Usarla. Entonces, si vos en un procedimiento le encontraste el arma a un tipo en la Villa 31, le pedís los papeles, no lo tiene, bueno, vení, porque evidentemente no lo estás usando para, no sé, sacarte fotos y subirlas a Instagram. Las estás usando para robar, y si las usás para robar y la tenés que usar para matar, la vas a usar. Claro, exactamente. Ahí estamos hablando ya de tenencia de armas, que es otro tema que también se legisla acá en el Congreso y que tiene habitualmente un proyecto de ley de desarme. Pero bueno, en este caso es la cuestión de cómo puede actuar la justicia y la seguridad para de alguna manera abordar la cuestión del crimen organizado. Hay quienes plantean, que hemos escuchado acá tantos años hablar del narcotráfico, que si se rompen las redes, ya sea de organización delictiva como también las redes económicas, el narcotráfico es más fácil de abordar después cuando solo te queda la posibilidad de ir a buscar dónde están los soldaditos, dónde están los cargamentos, pero antes tenés que por lo menos romper de raíz la organización que hay atrás. Y este tema de que una persona que tenga un puesto menor en una organización tenga un castigo leve y no vaya a prisión, consideraban sobre todo, esto se hizo
recordemos, si bien hay muchos delitos incluidos, se hizo con el foco en Rosario. De hecho, cuando se debatió acá, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pollaro, fue uno de los oradores, y ayer tuvimos una bomba en este proyecto, en este tratamiento, que es que sale con 2 votos de Unión por la Patria, uno el de la jujeña Carolina Moisés y otro el del santafesino Marcelo Lewandowski. Si esas 2 personas se iban de la sesión como se fue el resto de Unión por la Patria, la sesión se caía porque no había quórum. O sea que hubo 2 votos decisivos de Unión por la Patria. No solamente ayer se rompió la UCR, de alguna manera el gobierno logró romper los 2 principales bloques ayer, y en el caso de Lewandowski, por ser santafesino, no se quería quedar afuera, ¿no? Sí, bueno, entonces aclaremos todo lo que es el paquete de lo que se termina resolviendo bastante pronto en el año, porque es un debate que fue muy extenso en la Cámara de Diputados, y uno suponía que iba a formar parte del temario de estos primeros 6 meses, ¿no? O sea, que sí iba a ser fuerte este conjunto de leyes que impulsaba la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia. Pero entonces se aprobó la reincidencia, la reiterancia y la ley antimafias. Y el juicio en ausencia, que es importante, sí, que es el que habilita la posibilidad de juzgar a los acusados por volar la AMIA. Esto es así porque se enmarcan de todo este proceso por los cuales se refiere el juicio de la ausencia a delitos que están incluidos, delitos que están incluidos en la Convención, en realidad en el Tratado de Roma del 98, como por ejemplo delitos de guerra, delitos de lesa humanidad, sí. También la Convención del Terrorismo, son 2 casos distintos. En esos delitos, cuando la persona no pueda ser extraditada porque sea de un país en el que Argentina no tenga un convenio de extradición y se declara en rebeldía, se puede hacer el juicio en ausencia. Con una aclaración: si después de la sentencia la persona aparece, se puede retomar el juicio, pero ya a esa altura, si no apareció ni se dio por notificada, es raro que lo haga, ¿no? Claro, y eso también es una enorme deuda con la sociedad, porque a lo largo de todos estos años, por lo menos en estos casos emblemáticos que vos mencionás, la voladura a la AMIA, la voladura a la Embajada de Israel, entre otras circunstancias gravísimas, el nivel de dolor social que se había generado, la justicia no lo había podido equiparar con prácticamente ninguno de sus instrumentos, salvo que es el juicio en ausencias, a donde por lo menos a las víctimas o familiares de las víctimas, pero víctimas todos al fin, les queda la sensación de que la justicia una vez está de su lado, ¿no? Sí, había muchas objeciones porque la Constitución obliga a garantizar el derecho a defensa. Se entiende de que el proyecto lo garantiza a partir de estas posibilidades de revisión que da, y también de que el imputado tiene que tener, o en realidad tiene que haber claras muestras que el imputado se declara en rebeldía. Se enmarca obviamente en el caso AMIA, pero pueden venir otros casos, ¿no? Que sí, ojalá que no los haya en un puedan futuro, juzgarlo con personas acá, el resto de los casos, pero bueno, por ahora es el es un recurso más, sí. ahí se entiende. Bueno, ¿vamos a la pausa? Vamos, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa, nos quedamos debatiendo un montón sobre lo que fue la sesión de ayer. Te recordemos, terminó 12 de la noche y arrancó a las 12 del mediodía, fueron 12 horas, pero tuvo muchos climas la sesión. Sí. Fue muy intensa porque empezó con la posibilidad de que no hubiera quórum. Después este tema de que se iba a votar la comisión investigadora, que supuestamente estaban los votos del caso Libra. El caso Libra, y no salió, y hubo toda una rosca alrededor de eso. Después las PASO, que era el tema principal y terminó siendo el más tranquilo. Es cierto. Sí, es cierto. Bueno, pero con el que más consensos había. En realidad estaba la certeza de que un sector de Unión por la Patria iba a dar los votos. Yo pensé que iba a haber más votos, pensé que iba a haber por lo menos 50. Bueno, pero yo creo que muchos se abstuvieron porque sabían que salía para no votar con el gobierno. Después el paquete penal, que fue un debate muy tranquilo, pero con esta particularidad que me parece que es el dato que Meli y Débora todavía no está explotado. También se rompió Unión por la Patria ayer en el Senado. No solamente la UCR. Pero con el tema PASO. No, con esto que con estos temas penales, lo que te recién te contaba. Que son banderas de Patricia Bullrich. Son banderas de Patricia Bullrich. O sea, Patricia Bullrich y de la Libertad Avanza también. La ley antimafia gracias a Unión por la Patria. Eso es un hecho de la realidad. Porque dije algo y después me corregí para que quede claro. Claro, yo sigo ubicando a Patricia Bullrich como parte del PRO, en el sentido de que cuando era candidata a presidente, el que las hace las paga fue su lema de campaña. Y eso después también en esta entrevista que le da el presidente de la Nación, lo recoge el presidente Javier Milei, recoge esta idea de, bueno, en esto nosotros coincidimos y con esto vamos a ir a full, con esta idea del que las hace las paga, que luego lo amplía, por ejemplo, al tema de los incendios. Exactamente. El que prende fuego la va a pagar. El punto es, la ley antimafia de Patricia Bullrich, o sea, el proyecto que se denomina ley antimafia, fue sancionado, ya es ley. Eso fue posible por Unión por la Patria. Porque hubo 38 votos, de los cuales 2 fueron de Unión por la Patria. Con 36 personas sentadas en el Senado, se levanta la sesión. Está bien. O sea que si se iban los 2 de Unión por la Patria, estaríamos diciendo, se cayó la ley antimafia. ¿Y vos que seguiste eso de cerca, generó rispideces en Unión por la Patria? No se fueron, no se pudo hablar con nadie. Pero hay algunas declaraciones, está algo que está encendiéndose ahora. Pero lo que yo quiero saber es ¿a quién le incomoda la reiterancia y la reincidencia? Igual yo te hablaba de la antimafia. Reiterancia y reincidencia tuvo 38 votos, uno solo. No importa, más aún, ¿a quién le incomoda la reiterancia? Es lo que te decía recién. El gran debate es la reiterancia. La reincidencia, es más, el proyecto de reincidencia y reiterancia... Estamos hablando todas cosas desconectadas. En la agenda de Patricia Bullrich como ministro de Seguridad, que cuando fue candidata a presidente también era su bandera y la lleva full y la hace fuerte, claramente son temas propios y claramente son temas que al Poder Ejecutivo también entiende que es una demanda de la sociedad. Listo. ¿A quién le incomoda dentro de Unión por la Patria esos temas? ¿Y por qué? Bueno, por eso te englobo. En el caso de reincidencia y reiterancia, es un solo proyecto. Fue aprobado creo que con 67 votos, lo aprobaron casi todos, si no todos, me parece si no fue por unanimidad, y lo que hubo es una objeción de Unión por la Patria al capítulo de reiterancia. Ok. Reincidencia tuvo consenso de todo el Senado.
Reiterancia a lo que te decía recién, como se trata de una imputación, de una investigación penal que recién comienza, la postura que tiene un sector en Unión por la Patria, son casi más general, garantistas. Es que, claro, exactamente, terminar el proceso antes de tomar ese dato como causal de prisión preventiva. Por lo bajo lo que te dicen es, en realidad con los dos causales de prisión preventiva que hay, que es peligro de fuga y entorpecimiento, podés considerar que la reiteración de delitos se encuadra en eso. Pero consideran que tiene que el proceso terminar. También fue la postura que tuvo Fernando Carvajal de Democracia por Siempre. En reincidencia no hubo objeciones. Creo que un planteo de UP fue no incorporar los delitos dolosos. En realidad culposos, perdón. Solo los dolosos. Pero no hubo objeciones y te diría que es un tema que me sorprende que se haya demorado tanto porque terminó con una mayoría muy grande. En juicio en ausencia tuvo dividido también UP, ahí se recontra dividió también, creo que fueron 8 o 9 votos a favor de Unión por la Patria, que tuvo que ver con la posibilidad del juicio, que se haga el juicio en ausencia. Consideraban quienes estaban en contra, que fueron el resto, que era una postura, como siempre, que la Constitución avala derecho a defensa, que esto no se puede implementar, etcétera, etcétera, pero también se partió Unión por la Patria. O sea que el paquete penal dividió a Unión por la Patria, pero como era de noche y estábamos cansados por otros temas, un poco no tuvo la repercusión que debería tener, me parece. Bueno, y también ayer a la tarde, cuando nosotros terminábamos acá el programa, se reunió la Comisión de Transporte. Veníamos hablando de que era una reunión informativa por el periodo del año en el que esto transcurre, porque todavía no es este periodo ordinario de sesiones. Después vamos a hablar de la apertura de las sesiones o las cositas que sabemos. Y esto tiene, digamos, la temática que reunía la comisión tenía que ver con la concesión de la hidrovía. Que de esto veníamos hablando bastante estos días, sobre la situación y la cantidad de dinero que supone ese canal de llegada y de salida de mercancías para la República Argentina y cuáles son los controles que se llevan adelante en el lugar y básicamente la caída de la concesión. Sí, exactamente. Esto tiene que ver con que al no haber una concesión de la hidrovía, tiene que volver a llamarse una licitación y el Congreso está muy interesado en participar de ese proceso. De alguna manera, al ser la vía navegable más importante de la Argentina, con creo que el 80% del comercio que transita por ahí, de cada sector político quieren por lo menos estar al tanto, no solamente de lo que hace el gobierno, del proceso de licitación, sino también de quiénes son los oferentes, que es un poco lo que el gobierno también tenía que controlar y por eso bajó varios, ¿no? ¿Te acordás que durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue cuando se cayó el contrato que había con una empresa que era sueca? Danesa. Sí. Bueno, una empresa de por afuera que venía de los años 90. Se había impulsado y de hecho se había aprobado en el Senado que se creara una comisión bicameral que haga un seguimiento de todo este proceso que llegó acá a diputados y quedó en la nada. Sí. Pero no sé si se buscará de alguna manera reflotar ese tema. Sí, me parece que está bueno también que el Congreso no solamente tenga que hacer algo concreto como una comisión, que se reúna, que muestre una postura, que acerque posibilidades. Seguramente el gobierno, y esto no lo digo demagógicamente, los gobiernos valoran eso, que no sea solamente punitivo el Congreso o de control, sino de ayuda, porque es un proceso que a todos les interesa, que no es fácil, que el gobierno anterior no lo pudo hacer, porque esta licitación venció hace tiempo, el gobierno anterior funcionó con prórroga, no supo hacer esta licitación, se ve que es bastante compleja, y de pronto este gobierno se encuentra con ese problema y tiene que resolverlo, y prefirió aplazar la licitación que ya había lanzado. Encima es un tema que genera rispideces con el PRO. Exacto. Ayer el titular de la Agencia Nacional de Puertos en la comisión abiertamente habló de un sabotaje, ¿no? de manos del gobierno de Mauricio Macri, apuntó directamente contra el exministro de Transporte como personas que con bufetes de abogados y con equipos técnicos tiraron para abajo eso, ¿no? Exactamente esto, insisto, se planteó ya en la Comisión de Transporte que preside Pamela Verasay de la UCR. Es una comisión que ha tenido mucho trabajo en lo que tiene que ver con el debate sobre los subsidios al transporte y ahora se mete en un tema complejo en el que también me parece que tarde o temprano va a intervenir la Comisión de Intereses Marítimos, ¿no? Puede ser también, sí. Sí, vos hablabas, lo ponías ayer en números, ¿no? El 80% de las habla de que el exportaciones. 80%, de que es un problema, debería tener otras vías. Bueno, de hecho por eso está el famoso proyecto del Canal Magdalena, para que vuelva también a ser ágil la ruta Mar-Río, que pasa también por el sudeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ocurre? Si se tarda más en llegar a destino con los barcos, más caro
es exportar, y esta ruta es hasta ahora la más económica, lo que no significa que no pueda haber otra más económica si hay obras de infraestructura. En este caso, obviamente, las licitaciones, en muchos casos se debate eso. Está muy enmarcada esta ruta por cuestiones de sospechas, ¿no? de cuestiones delictivas como narcotráfico, que existen obviamente, pero lo más importante es que en los últimos 30 años esta licitación que ahora termina permitió agilizar la venta de productos nuevos como la soja, que permitieron generar la mayor cantidad de divisas para el país, ¿no? Bueno, y ayer precisamente el titular de la Agencia Nacional de Puertos dijo: el productor es el más damnificado por esta situación, ¿no? Porque dice, cada día que se pierde y esto no está resuelto es un día donde el productor tiene que más costos a su cargo. Exactamente, cada día es caro y el costo de la exportación, el costo marítimo tiene que ver con la eficacia de un comercio exterior. Por eso es tan clave quién controla esta hidrovía, ¿no? Sí, habló el diputado Atilio Benedetti sobre este tema de la hidrovía. A ver, lo escuchamos. Una comisión que tendría que haber, esta reunión tendría que haber ocurrido hace un año. Pero bueno, felizmente convocado por la Comisión de Transporte, vinieron funcionarios que tienen a cargo la licitación de la hidrovía. La hidrovía es la principal ruta fluvial que tiene el país, por donde sale el 80% de nuestras exportaciones. Así que ahí el tema del calado es fundamental, el tema del peaje es fundamental y el tema a qué puertos toca también es fundamental. Así que, como bien decía Amanda, en Entre Ríos a nosotros tenemos puertos de aguas profundas, pero que necesitan el canal correspondiente. Así que bueno, pude plantear también allí la necesidad de que sean incluidos. Se cayó la licitación. Venció, ¿no? Después de 30 años. Sí, está vencida ya desde hace varios años, pero venía prorrogándose. El anterior gobierno hizo allí una especie de parche con la Administración General de Puertos, y es necesaria una nueva licitación para que calen nuevas obras, más profundidad, ponerse de acuerdo a las necesidades del transporte de los tiempos. Y hace poquitos días cayó una licitación controvertida, donde había muchas sospechas. Bueno, allí me parece que se empezó a intentar poner luz sobre este tema en la Comisión de Transporte, ahora en diputados. Bueno, ahí está la palabra del diputado Benedetti sobre la hidrovía, dando distintas opiniones al respecto. Bueno, a seguir de cerca, igual para el tono que tuvo, yo creo que esto va a tener que seguir. No, pero no tiene por qué el Congreso tomar una resolución de lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, que es la licitación, pero sí puede dar opinión, generar información, y esa información es consumida. Sé que suena un poco naif lo que digo, pero es así, esa información es consumida a veces por los funcionarios ejecutivos que tienen que tomar decisiones, porque saben que si no siguen los planteos del Congreso pueden llegar a tener un problema después. Entonces un poco se anticipa el trabajo, ¿no? También se requería la presencia o la comparecencia del ministro de Transporte para que, cuente un poco cuál es el proyecto político en torno a esta vía marítima, porque también llamarlo hidrovía es como todo un debate en sí mismo, viste que es como un neologismo, es una palabra construida, algunos se resisten a esto de la hidrovía, porque además dicen que no hay un cuidado o una estimación sobre el medio ambiente. Es como bien profundo. Es importante aclarar algo que te lo dicen todos, sobre todo los rosarinos que nos están escuchando, santafesinos. Fue un éxito la hidrovía. Permitió generar una enorme cantidad de ¿Y qué te divisas. parece? ¿80% de las exportaciones? No, y aparte te permitió diferentes materiales de producción que aparecieron, diferentes granos, como por ejemplo la soja, que recordemos que parece mentira, pero hace 30, 40 años no existía, no se exportaba soja como ahora, tampoco existía el mercado de Oriente que la compre. Bueno, todo eso tuvo la hidrovía como elemento principal, o sea, funcionó bien, no es un problema. El tema es que obviamente requiere una administración a futuro, requiere mejoras, y a su vez, como es apetecible el lugar, los peajes que finalmente se cobran son caros y cualquier empresa no puede meter. Bueno, y de hecho durante el gobierno de Alberto Fernández algunos querían que sea estatal. Bueno, que la hidrovía. Lo que se planteaba es que el Estado no tenía, digamos, las herramientas para poder administrar. Exacto, no, el Estado no tiene enojado. Lo que está haciendo este gobierno, según lo que pude leer, no la quiere estatal, pero quiere poner el ojo con qué empresa viene y no quiere empresas que tengan vínculo con otro Estado que puedan llegar a monitorear nuestra carga. Eso es muy importante porque es seguridad nacional. Ese es el tema también, todo lo que tiene que ver con seguridad, narcotráfico es la principal entrada de droga al país, viene también por la hidrovía. Es un tema súper sensible. Es muy sensible.
que tiene varias aristas. Bueno, mientras tanto, el presidente de la Nación está en su gira por los Estados Unidos, motosierra en mano, no sé si viste las escenas entrando en la era gigante la motosierra. Eso es de verdad. ¿Es verdad? No, la hermana del presidente, Karina Milei, advirtió a Elon Musk, cuidado que es de verdad, y además se notaba que pesaba, porque cuando entró al escenario iba, más allá de que era como algo teatral, la manera en la que iba avanzando el presidente con la motosierra, obviamente era de verdad. Bueno, y un datito de color, justamente como Milei se encuentra de gira por los Estados Unidos, ayer no presidió la sesión Victoria Villarruel, porque está a cargo del Ejecutivo, pero se dio una vuelta por el Senado y estuvo presente al momento de la votación de la suspensión de las PASO, si querés de alguna manera, para dar su apoyo o un gesto de acompañamiento. Claro, sí, de acompañamiento. Bueno, y yo decía que él ahora ya está en Estados Unidos, cierra mañana la conferencia esta conservadora, ¿no? Con la cual espera o la intención de poder tener algún encuentro informal con Donald Trump, aunque no es protocolo de la Casa Blanca los primeros 6 meses de un mandatario ya tener reuniones bilaterales formales, es como que no forma parte de los usos y costumbres, pero no se descartaba por el buen vínculo que hay entre los dos. Ahí, minutitos antes de subirse al avión, firmó bueno, no es vos me corregiste ayer, no es un decreto, es una resolución. Es un decreto de delegaciones, un decreto delegado. Lo del Banco Nación. Perdón, pensé que decías lo del traspaso de mando. No, lo del Banco Nación con el traspaso de mando por el debate que hubo. Ahora estamos atentos a ver cuándo se va, cuándo firmó. Claro, no, está haciendo todo el rulo para decir que ahí en la escalerita del avión ya mandó al boletín oficial el tema del Banco Nación convertido en sociedad anónima, como un paso, explicaban, indispensables había sido la descripción para poder fondear al Banco Central con otros capitales. Al Banco Nación, con igual, otros capitales. Recordemos que ese decreto está basado en el decreto 7023 que firmó Milei en diciembre de 2023, a poco de asumir, y en la ley bases. 2 cuestiones avaladas por el Congreso. La ley base por mayoría de ambas cámaras y el decreto 70 se rechaza en el Senado y no se rechaza en diputados. Por eso tiene un encuadre en función de medidas que tomó este Congreso y como es un decreto delegado, también este Congreso, si quiere, puede revisarlo, si quiere no. Luego de haber retirado al Banco Nación como las empresas pasibles de ser privatizadas en la ley ómnibus original. Claro, esto no es una privatización. No, ni tampoco tiene absolutamente nada que ver. Claro, ni tampoco el paso previo para eso. Es un paso, que se considera indispensable para poder ver si se pueden abrir mayor cantidad de líneas de créditos, principalmente para pymes, explican. Sí, igual algunos diputados sí plantean o alertan que podría ser el paso previo a una privatización, por ejemplo Esteban Paulón, diputado del socialismo, y por eso están avanzando algunos bloques, también Unión por la Patria con Sergio Palazzo a la cabeza, de la para bancada. Derogar este decreto, como decía Mauri. Tiene el mismo mecanismo que un decreto de necesidad de urgencia. Lo pueden voltear en la bicameral de DNU, que es difícil que Pagotto llame a esa comisión. No, ¿es la comisión de bicameral? Sí, la bicameral de DNU. Y si no, lo pueden voltear en el recinto. Así que es probable que intenten avanzar la oposición por ese lado. Justo teníamos por ahí separado el testimonio del diputado Paulón. Ahí no sé si Cintia lo tiene preparado o no, porque habla sobre este tema. Vos lo traes como un diputado referente. Sí, también la izquierda y Unión por la Patria son los 3 espacios que ya se plantearon en contra de este decreto. Claro, sí, ¿la escuchamos? Dale. Porque justo estábamos conversando. Ahí. A ver, es un decreto delegado, entiendo yo en el marco del DNU 70, que está vigente porque en la Cámara de Diputados aún no lo hemos tratado. Hay que decir que el Banco Nación no es una empresa más, ¿no? Claramente uno ve en transformar al Banco Nación en sociedad anónima y darle el 99% del control del paquete accionario bajo la órbita del ministro de Economía, uno ve una mano de incorporar más decididamente, quitarle autonomía al Banco Nación a la hora de intervenir en el mercado de capitales y obviamente iniciar el camino de una privatización. Lo que nadie discute es para qué está el Banco Nación. El Banco Nación es la herramienta financiera para financiar proyectos productivos que generen empleo y la verdad es que es un rol que viene cumpliendo. Obviamente en el gobierno de Macri tuvimos desvío de fondos que financiaron el desfalco de Vicentín, todos los gobiernos han echado mano, pero la verdad es que lo que tenemos que discutir es
qué rol tiene que cumplir el Banco Nación y qué proyecto de país y proyecto productivo para el país queremos. Este mismo proceso lo vivimos nosotros en Santa Fe en los 90 con el Banco Provincia de Santa Fe. Era el Banco Provincial de Santa Fe, acciones, privatización, hoy es un banco privado del grupo Eskenazi, cientos, miles de productores, pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad, pymes, tendal, falta de financiamiento, debilitamiento de la trama productiva de la provincia. Entonces, ¿cuál es el rol del Banco Nación? Yo quiero un banco fuerte que intervenga en representación de un proyecto productivo de país, que entiendo yo no es el de la cripto. Sí. Digo, el Banco Nación, las acciones en la mano de Caputo, uno no sabe si no le quita autonomía para empezar a intervenir en los mercados en un momento donde sabemos que fehacientemente que el gobierno está maquillando algunos de los efectos de la ruptura de confianza después del CryptoGate con compras y ventas masivas de bonos y acciones para que los mercados no reflejen tan claramente lo que está pasando. Pero eso lo podés tapar por unos días. Bueno, justo lo que vos mencionabas, Debbie, por eso lo teníamos ahí separadito para compartir con todos ustedes. La opinión del diputado Paulón sobre lo que supone desde su punto de vista reconvertir al Banco Nación en una sociedad anónima. Sí, de hecho el bloque de Pichetto, bueno, Paulón forma parte del bloque de Pichetto, pero viste que es un bloque bastante variopinto, donde hay diferentes posturas frente al mismo tema. Hay un sector de ese espacio que no comparte necesariamente la visión de Paulón, consideran que puede ser una buena medida convertirlo en sociedad anónima, pero sí lo que quieren es que la AGN audite ese procedimiento, así que por ahí en las próximas horas sale un proyecto de ley en ese sentido. Sí, mi último recuerdo del Banco Nación fue que fui a acompañar a hacer un trámite a alguien de mi familia y lo tuvieron 4 horas para acreditar una firma. 4 horas. Yo no podía creer. 4 horas. Lo único que tenían que hacer era traer unos papeles, firma uno, firma el otro, firma el otro. 4 horas, un jubilado. Bueno, capaz te tocó un empleado que no era muy eficiente. No, era como una cosa que vos no podés creer. O sea, en serio, no tienen una herramienta para hacerlo. ¿Hace cuánto fue esto? No, el año pasado. O sea, no podía creer la cantidad de tiempo de vida que estaba perdiendo en ese trámite. Envejezco. No podía creer el nivel de ansiedad que me produjo. Sí. No lo podía creer. ¿Me entendiste? 4 horas para poner una firma. Sí. Lo que dormí anoche, 4 horas. No, por eso, ¿viste? Que son 4 horas usadas para tu bien o para tu mal. Totalmente. Si te regalasen 4 horas hoy, ¿qué harías? ¿Un trámite en el Banco Nación? Una siesta. Totalmente. Por supuesto. Bueno, recordemos, no sé si alguien se engancha ahora, que venimos de no dormir con la señora Débora, porque señorita. Ella porque se levanta muy temprano de por sí, pero tuvimos una sesión de 12 horas en el Senado y en la que se sancionó la ley, o sea, ya es ley el proyecto para que no haya paso este año. Este año, esa es la palabra clave. 3 de agosto, votación de paso, afuera, no hay. Afuera. O sea que tenemos el 26 de octubre. Está agarrando la tónica. Y volvemos volvemos a la época de 2007, que hoy estamos recordando, un año muy lindo para todos, en donde fue la última vez que tuvimos directamente elección en octubre. Se termina esa primera elección de agosto, por lo menos por este año, después se tiene que volver a discutir para 2027, pero creo que no tomamos dimensión de que va a ser todo muy distinto. Por boleta única papel, vamos a votar distinto y vamos a tener un cronograma que no tenemos hace casi 20 años. Y un datito, a ver qué hace la provincia de Buenos Aires. Bueno, basta, se calman y lo charlan en un vivo de Instagram esta noche. Se quedan con Horacio en Bonn. Nosotros nos vamos un fin de semana, Mauri. Nos vamos hasta el lunes, donde vamos a estar de vuelta acá a las 12, otra vez con la bancada. Chau.